Hola, ¿qué tal? Bienvenida de nuevo a Querer Tejer. Hoy te traigo la estola Elizabeth. Está hecha con el rombo Elizabeth y con el punto nube que forman parte de la colección de puntos que estamos haciendo en Querer Tejer. Si todavía no me sigues por Instagram, sabes que me puedes encontrar como Querer Tejer. Allí nos vamos enseñando los puntos y además combinamos proyectos con esos puntos, como esta estola, la estola Elizabeth, que combina dos de los últimos puntos que hemos trabajado en el canal y que vosotras mediante Instagram me vais enseñando. Espero que te guste esta estola. Yo la uso de mil maneras, como bufanda dando vueltas al cuello, como poncho con unos botoncitos delante y también como estola simplemente. El trabajo, como ves, es realmente precioso. Vamos con el listado de materiales. Yo he trabajado nuevamente con Drops Nepal, 12 ovillos de 50 gramos, lana de 5 milímetros. Esto es un patrón para una lana gordita de unos 5 o 6 milímetros. Y eso, 12 ovillos de 50 gramos para que te salga una estola como la mía que mide 1,60 m por 40. ¿Que la quieres más grande o más pequeña? Pues lo haces con lana más fina o menos fina. Vamos con el patrón. Vamos a partir haciendo 51 cadenas. 51 cadenas, ¿vale? Este es el ancho de nuestra bufanda o estola. Una vez tenemos las 51 cadenas, levantamos un punto cadena adicional, saltamos este punto que es solo para girar y vamos a hacer en la primera fila simplemente un punto bajo en cada. A medida que vas haciendo tus puntos bajos, en el punto número 16 vas a colocar tu primer marcador. Ahora voy a seguir trabajando 19 puntos y los voy contando. 1, 2, cuando llegue al punto número 19 colocaré otro marcador. 1, 2. Vale. Hasta aquí he hecho 19 puntos. Bien. En el siguiente punto, que sería el número 20, ahí voy a colocar un marcador. Ahí. Es decir, aquí tengo 19 puntos libres. Este es el marcador de mi punto número 16. Y aquí debo tener 19 puntos libres, marcador en el punto número 20. Y voy a seguir trabajando en punto bajo hasta el final. Y debo tener 16 puntos. Desde este marcador hasta el final debo tener 16 puntos. 1, 2, 3, los voy contando porque es importante que montemos bien la primera fila y las consecutivas. ¿Vale? Pues de aquí al final 16 puntos. Bien, entonces en esta primera fila debemos tener 16 puntos, el marcador en el punto 16, 19 puntos en el centro y desde este marcador hasta el final 16 puntos más, ¿vale? Que conforman los 51 del patrón. Para continuar vamos a levantar una cadena y en el primer punto que nos viene aquí, fíjate que vamos a trabajar aquí, como trabajamos un punto normal, vamos a hacer un punto bajo de forma normal. Ahora vamos a ir a trabajar a estas hebras que se forman aquí. Tomamos lazada y venimos aquí, a la derecha de esta hebra. Venimos por debajo y hacemos un punto alto a relieve. 1. Cogemos hilo, nos vamos al siguiente punto, no entramos por aquí, sino por aquí. Y 2. 2 puntos altos a relieve por delante. Estos 2 puntos nos saltan 2 puntos detrás. Por tanto, nos vamos a ir aquí, que es el tercero, ves que he dejado 2 detrás, y en el tercero vamos a hacer un punto bajo, en el siguiente otro punto bajo, fíjate que ahora estoy arriba otra vez, estoy trabajando el punto normal, y 3. Después de los 2 puntos a relieve, hago 3 puntos bajos en la parte superior. Cojo la lazada y me voy al siguiente punto nuevamente por la parte de debajo. Y ahí hago un punto alto a relieve. Este punto me va a saltar un punto. Me voy a los 2 siguientes y hago 1 y 2 puntos bajos. Cojo hilo nuevamente y voy a ir a buscar este mismo punto de aquí. En este mismo de aquí, al lado. Ahí, fíjate cómo estoy cogiendo desde abajo nuevamente, voy a hacer otro punto alto a relieve por delante. Te tiene que formar como esta especie de V. Ahora, en esta parte de aquí, fíjate que aquí hemos hecho 1, 2, 3 y 4 puntos. Por tanto, tenemos que saltar 4 puntos en la base. Si lo quieres ver más sencillo, pero bueno, es, fíjate, para que lo veas bien, 1, 2, 3 y 4 puntos. Este sería nuestro siguiente punto. Ahí hacemos
3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Y aquí te tienen que quedar 3 puntos, contando con el que tienes el marcador. Los vamos a trabajar igual que hemos hecho aquí, es decir, 2 puntos tomados a relieve por delante, 1 y 2, y el último punto donde tenemos el marcador vamos a hacer un punto bajo normal, así. Este es el punto del rombo Elizabeth que está en el canal, pero lo vuelvo a explicar aquí. Bien, en esta segunda fila del patrón, en los 19 puntos, bien, aquí tengo mis 19 puntos bajos y aquí tengo el marcador. Aquí empiezan los 16 consecutivos del otro lado, que los voy a trabajar idénticamente igual que aquí. Lo voy a hacer un poquito más rápido, pero si tienes alguna duda, piensa que estoy haciendo lo mismo en un lado que en el otro, que es un punto bajo en el primer punto. Cojo hilo, me voy a los siguientes puntos tomándolos por aquí y hago 2 puntos altos a relieve por delante. Fíjate, este es 1, este es otro, 2. Es lo mismo que he hecho en el otro extremo. Ahora salto 2 puntos detrás y aquí hago 3 puntos bajos en la parte de arriba. 1, 2 y 3. Cojo la lazada, me voy al siguiente punto y lo cojo desde abajo. Y hago un punto alto a relieve por delante. En los 2 puntos de arriba hago 1 y 2 puntos bajos. Cojo hilo y me voy al punto de al lado último que hice del relieve, este de aquí. Para formar el vértice y hago un punto a relieve. Aquí estoy haciéndolo más rápido, pero si lo quieres ver más lento, vete un poquito atrás. Y nuevamente saltamos los 4 puntos y hacemos 1, 2 y 3 puntos bajos. Y aquí nos deben quedar 3 puntos que vamos a trabajar igual que en el otro lado. 2 los vamos a tomar a relieve, punto alto a relieve por delante, cogiendo el punto bajo desde aquí, fíjate, ahí. Y el último vamos a hacer un punto bajo normal. Entramos y punto bajo. Listo. Es lo mismo esto que esto. Con lo cual, si lo quieres ver más lento o no has practicado el punto Elizabeth, del rombo Elizabeth, pues puedes tirar hacia atrás. Fila siguiente, levantamos una cadena y fíjate, esta es la parte de detrás de nuestro rombo. Por tanto, cuando estamos en esta fila vamos a hacer simplemente un punto en cada punto. La precaución puede ser contar que tenemos que tener 16, ¿vale? Entonces 1, 2, 3, 4, voy contando, 5, 15 y fíjate dónde estaba mi marcador, ¿eh? 16. Yo el punto ya me lo conozco muy bien y el patrón ya me lo conozco muy bien y no necesito ir moviendo los marcadores. Pero tú, si quieres, coloca el marcador aquí, ¿vale? Lo mueves de aquí y lo colocas aquí. Eso quiere decir que estos 16 puntos van a ser con los que hacemos el rombo Elizabeth. Con los 19 siguientes y estando en la parte de detrás de esta fila número 3, vamos a empezar a hacer el punto nube que también está en el canal. Es decir, vamos a empezar haciendo 1, 2, 3 y 4 puntos bajos. Este punto nube también está en el canal. En el siguiente punto vamos a hacer un punto bajo, tomamos hilo, en el mismo punto un punto alto y en el mismo punto otro punto bajo. Este es el punto nube que luego se ve por el otro lado, por eso lo estamos haciendo por detrás en esta fila número 3, que es la que queda, esta parte es la que queda lisa del tejido. A continuación de hacer 4 puntos punto nube, la secuencia es 3 puntos, 1, 2, 3 y en el siguiente un punto nube. El punto nube, cuando diga punto nube, siempre es hacer un punto bajo, un punto alto y un punto bajo en el mismo punto de base. Y nuevamente 3, 1, 2, 3 puntos bajos, punto nube, punto bajo, punto alto, punto bajo en el mismo punto de base. Y nuevamente 1, 2 y 3. Y ahora aquí te deben quedar 3. En el primero haces un punto nube, 1, 2
y 3 pasos para hacer el punto nube, punto bajo, punto alto, punto bajo, y aquí te deben quedar 2 puntos hasta llegar al marcador, ¿vale? Pues los trabajamos 1 y 2. De aquí a aquí hemos trabajado en estos 19 puntos el punto nube, empezando por 4 puntos bajos, luego punto nube, 3, punto nube, 3, punto nube, 3, punto nube, 2. El lado para allá van a ser 16 puntos bajos, ¿vale? Sin más. Si quieres los puedes contar, 1, 2, 3, 4 y debes tener 16 desde el marcador al final. Y como te digo, si necesitas colocar tu marcador, colócalo justo en el punto 16. Bien, pues aquí tenemos los 16 puntos bajos y fíjate, estamos en la parte de detrás. ¿Ves que no hay textura? La parte de textura está en el otro lado. Vamos a la fila número 4. Aquí es donde vamos a empezar el patrón. Levantamos una cadena y en el primer punto vamos a hacer un punto bajo justo ahí, en el punto bajo de arriba. Fíjate bien en esta fila porque aunque aquí parece que haya 2 puntos, solo hacemos un punto aquí. Y ahora automáticamente, y siempre vamos a empezar así el punto rombo, tomamos hilo y nos vamos directamente aquí al punto a relieve por delante que hicimos en la fila anterior y hacemos un punto alto a relieve por delante. 1, cogemos hilo y ves que está aquí el siguiente punto cable, ahí, punto alto a relieve por delante. ¿Vale? Empezamos un punto bajo aquí y 2 puntos altos a relieve en cada uno de los puntos altos a relieve. Entonces en esta fila número 4 es donde empieza el patrón realmente. Saltamos los 2 puntos de detrás y vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos en la otra fila. Es decir, 1, 2, 3 puntos. Vamos a coger hilo y vamos a coger de la V que montamos aquí a relieve. Fíjate que no se ve muy claro, pero está ahí tu relieve. Uno aquí y otro aquí. Vas a coger la vareta de la derecha, vas a hacer un punto alto a relieve por delante. Aquí saltamos un punto y hacemos 2 puntos. Cogemos hilo y nos vamos a la siguiente V, esta de aquí, y hacemos punto alto a relieve por delante. Es exactamente igual que la fila 2. Y ahora aquí debemos saltarnos 4 puntos detrás. Si lo quieres ver más claro, fíjate, aquí está el punto bajo, aquí están los 2 puntos que hicimos a relieve. Bien, como tenemos que hacer 3, pues para verlo más fácilmente quizá 1, 2 y 3. Ahí, eso es saltarse 4, ¿vale? Y hacemos 1, 2, 3 puntos. Cogemos hilo y nos vamos al cable directamente. Cogemos por delante, último punto, acuérdate, hacemos un punto bajo. Esta es la parte del punto rombo Elizabeth, ¿vale? Y aquí empieza el patrón. Ahora, aquí nos encontramos, fíjate, esto es un punto, 2 puntos y esto es el punto nube, que está formado por un punto bajo, un punto alto y un punto bajo. Pues en esta fila vamos a hacer simplemente puntos bajos. 1, 2, y cuando llegamos al punto nube, de los 3 puntos cogemos el último, este de aquí. Y contamos 3, ¿vale? Porque si hiciéramos un punto por cada punto que hicimos en el punto nube, duplicaríamos. Ahora, ¿te acuerdas que la secuencia era 3 puntos punto nube? Pues vas haciendo 1, 2, 3 y ya ves que está aquí el punto nube. ¿Lo ves? La bolita. Este no, ahí, ¿vale? Entonces, en esta fila en la que trabajamos la textura de la estola, en esta parte de aquí lo que estamos haciendo es el patrón del Elizabeth, del rombo Elizabeth. Y aquí lo que estamos haciendo es el patrón del punto nube. Por tanto, en esta fila, por la parte de donde estamos haciendo el punto nube, lo único que vamos a hacer es un punto bajo en cada punto que nos viene. Y cada vez que llegamos al punto nube, de los 3, cogemos el último, entramos y hacemos un punto bajo. Este punto también lo tienes en el canal, ¿vale? Así que si te queda alguna duda, pero ves que es sencillo, un punto bajo en cada punto y cuando llegamos al punto nube en el último punto. Acuérdate que empezamos con 4 puntos, pues aquí debes tener 4. 1, 2, 3 y 4. Y ya te encontrarás directamente con la parte donde está el rombo. Entonces, vamos a hacer un punto bajo. Es lo mismo exactamente que hemos hecho aquí.
un punto bajo, cojo hilo y me voy al cable directamente y hago un punto alto a relieve. Cojo hilo, me voy al siguiente y hago un punto alto a relieve. ¿Sí? Ahora vamos a hacer saltando 2 detrás, 1, 2 y 3 puntos bajos. Te lo hago un poquito más rápido porque ya lo hemos hecho en el otro lado. Cogemos la V y hacemos un punto alto a relieve. Aquí 2 puntos, 1 y 2. Es lo mismo que hemos hecho al principio de esta fila. Ahora me voy a la otra V, la tomo por delante y aquí, antes de llegar, fíjate, esta corresponde a este punto, pues cuento 3 puntos. 1, 2 y 3 puntos bajos, igual que hice aquí. Aquí hice 2 cables, 3 puntos bajos. Pues aquí igual. Y ahora ya cojo a relieve por delante el cable 1, a relieve por delante el cable 2 y finalizo con un punto bajo. Bien, esta es la fila número 4 y aquí es donde a partir de ahora empieza el patrón a repetir en tu estola. Para la siguiente fila levantamos una cadena, giramos la labor y ¿qué hacemos cuando estamos en la parte de atrás del punto rombo? Simplemente puntos bajos. Lo único que... Fíjate, en esta fila lo único que hemos hecho es un punto bajo en cada punto. Este es mi punto número 16. Tú si quieres, yo porque ya me lo conozco muy bien el patrón, pero si quieres colocas tu marcador aquí y así sabes que aquí es donde empieza y acaba el patrón del punto del rombo Elizabeth, ¿vale? Y ahora estamos en la parte de detrás del punto nube. La siguiente fila entonces será, en lugar de empezar con 4 puntos, hacemos 1 y 2 puntos bajos. 1 y 2. ¿Te acuerdas que en esta empezábamos con 4? En esta vamos a empezar con 2. Y en el siguiente vamos a hacer nuestro punto nube, que es un punto bajo, un punto alto y un punto bajo en el mismo punto de base. Ahora vamos a seguir con nuestra secuencia. 1, 2 y 3 puntos bajos, punto nube. 1 en 3 pasos. Punto bajo, punto alto, punto bajo en el mismo punto de base. Y nuestra secuencia, 1, 2, 3 puntos bajos, punto nube, 1, 2 y 3, punto bajo, punto alto, punto bajo en el mismo punto de base. Y aquí ahora me tienen que quedar, ¿ves? Tienes que ir guiándote un poco por las bolitas de aquí. Vamos trabajando, si te fijas, al contrario, ¿vale? Bien, pues he hecho mi punto nube, sigo con mi secuencia, 1, 2, 3, puntos bajos, y aquí me tocaría un punto nube, 1, 2 y 3, punto bajo, punto alto, punto bajo para hacer el punto nube, y aquí fíjate que tenemos el marcador, aquí es donde empieza nuestro rombo Elizabeth y aquí te tienen que quedar 4 puntos. ¿Por qué? Porque en esta fila hemos empezado con 2 puntos bajos, por tanto aquí debes tener 4 puntos bajos, 1, 2, 3 y 4. Ahora, si tú quieres, coloca aquí tu marcador. De aquí hacia allí, lo único que vamos a hacer son 16 puntos bajos, que son la parte de atrás de nuestro rombo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hasta el final debemos tener 16 puntos. Para la siguiente fila levantamos una cadena, giramos la labor y ahora estamos otra vez en la parte de textura, la que se ve bonita, ¿vale? Vamos a seguir con el patrón del rombo. Fíjate aquí, quiero que lo veas bien, tienes tus 2 cables, no creas que aquí hay 2 puntos, es uno. Hacemos un punto bajo, tomamos la lazada y directamente nos vamos al cable. Y hacemos 2 y 3. Nuestros 3 primeros puntos siempre van a ser cuando estemos en la parte frontal del punto cable, un punto bajo en el primer punto y 2 puntos a relieve en cada uno de los puntos cable. Esto va a ser siempre igual. Para continuar con el punto cable vamos a saltar siempre, fíjate, 2 puntos detrás y vamos a hacer 1 y 2 puntos bajos, en este caso 2. Cogemos hilo, nos vamos a la V y la cogemos desde aquí y hacemos un punto alto a relieve.
este punto salta este. En el siguiente hacemos un punto bajo. Cogemos hilo, volvemos sobre el cable, lo cogemos por debajo y hacemos otro punto alto a relieve por delante. Ahora volvemos a coger hilo y nos vamos a la siguiente de estos cruces que hicimos aquí y hacemos lo mismo, un punto alto a relieve. Y fíjate, aquí tenemos dos puntos, este y este, por tanto aquí debemos saltar dos, 1 y 2. Aquí haremos un punto bajo. Cogemos hilo y volvemos al mismo cable, lo cogemos por debajo y hacemos un punto alto. Ahora aquí debemos saltar este punto porque está ocupado y debemos hacer dos puntos, solamente dos, antes de llegar a nuestro trenzado. Al llegar al trenzado simplemente cogemos hilo y hacemos esto siempre igual. Un punto alto a relieve por delante en una trenza, otro punto alto a relieve por delante en la otra trenza y en el siguiente tienes que saltar dos detrás, en el siguiente un punto bajo. Si quieres colocar tu marcador, lo puedes colocar aquí. Eso quiere decir que esta parte de aquí es la que conformará el punto rombo. Ahora estamos en la parte en la que la bolita se nos ve. Por tanto, en esta fila lo único que tenemos que hacer en el trozo de las bolitas es hacer puntos bajos y debemos tener 19. Ya he hecho 2, 3, 4. Mi bolita, me voy al tercero. 5, 6, 7, 8. Mi bolita, 9, 10, 11, 12. Mi bolita de los 3, el último, 13, 14, 15, 16. Mi bolita, 17 y 18 y 19, ¿vale? Esta fila del punto nube, cuando estamos en la parte de las bolitas, es solo de puntos bajos. Lo único que tenemos que tener cuidado es en coger bien el punto nube, siempre en el tercer punto. Y aquí vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos aquí. Lo voy a hacer un poquito más rápido, pero es lo mismo, este lado y el otro lado. Entonces, ¿qué hicimos? Pues hicimos un punto bajo en el primer punto, ahí está. Lazada en el cable, cojo el cable y hago un punto alto a relieve. Cojo hilo al siguiente cable, lo cojo por debajo. Bien, ahora hacíamos en esta parte de aquí dos puntos. Fíjate que tienes que saltarte siempre dos, ¿eh? Y hacíamos 1 y 2 puntos. Cogíamos hilo, nos íbamos a la V, en el primer palito de la V, un punto alto a relieve, saltamos un punto detrás, en este hacemos un punto bajo. En el otro lado te lo he explicado un poco más lento, y nuevamente un punto a relieve en esa misma V. Directamente nos vamos a la siguiente V y hacemos un punto alto a relieve, saltamos dos detrás, ya ves que te queda aquí cuadrado, un punto bajo, cojo lazada y vuelvo sobre la misma y hago otro punto alto a relieve. Esto es lo mismo que hicimos aquí, si lo quieres ver más lentamente. Y entonces aquí debemos tener nuestros dos últimos puntos y ya nuestro cableado, que es un punto a relieve, cojo hilo, otro y el último un punto bajo. Bien, ya vamos avanzando, Este es el patrón a seguir todo el rato. Cuando ya le pilles el truco, luego ya es volar. Bueno, seguimos. Levantamos una cadena, giramos la labor. Estamos en la parte de detrás. Fíjate, cuando estamos en la parte de detrás, en el trozo donde hacemos el punto rombo, lo único que hacemos son puntos bajos. Entonces, ¿cuántos hay que tener? 16. Lo único que hay que hacer quizá en esta parte es contarlos. Este es mi punto número 16. ¿Vale? Si tú quieres, aquí te colocas tu marcador. Y eso te va a querer indicar que esta es la parte donde hacemos el rombo. Cuando hacemos el rombo en esta fila trasera, solo hacemos puntos bajos. Sin embargo, en la de los puntos nube, volvemos a hacer el punto nube. Y volvemos a hacer simplemente la fila en la que empezamos con 4 puntos bajos. Es decir, entramos y hacemos 1, 2, 3, 4 puntos bajos y en el siguiente
nuestro punto nube. Esto es repetición de fila, ¿eh? Punto nube ya sabes que es punto bajo, punto alto, punto bajo en el mismo punto. Y ahora 3 puntos, 1, 2 y 3. Nuevamente, punto nube, 1, 2 y 3. 3 puntos. 1, 2 y 3. Punto nube, punto bajo, un punto alto, un punto bajo, 3 puntos. 1, 2 y 3. Punto nube, punto bajo, punto alto, punto bajo, en el mismo punto. Fíjate que vas guiándote, aquí llegas ya donde decimos la trenza. Entonces aquí te deben quedar 2 puntos. ¿Por qué? Porque esta fila la hemos empezado con 4. Fíjate que se intercala. Una fila en la que empiezas con 4, otra en la que empiezas con 2. Otra en la que empiezas por 4, otra por 2. Entonces la que empezamos por 4, evidentemente aquí te van a quedar 2. Y ahora aquí ya debemos tener, si lo giras lo vas a ver, ahí estaría tu marcador, los 16 puntos que conforman el punto rombo y que vamos a hacer simplemente a punto bajo. Finalizada esta fila, que estamos en la parte de detrás, vamos a volver a levantar siempre una cadena de giro y vamos a volver a colocarnos en la parte bonita, donde está el trabajo. En la zona donde hacemos el punto rombo vamos a hacer nuestro patrón de punto rombo. En el primer punto, que es este, hacemos un punto bajo y lazada directamente al punto cable. Son solo 3 puntos. 1, 2 y 3. Bien. Para continuar, aquí tenemos lo que es la parte trenzada. Bien. Vamos a saltar siempre, estos 2 puntos saltan 2 detrás y en el siguiente vamos a hacer 1 y 2 puntos bajos. ¿Sí? Cogemos hilo y aquí, ¿ves? De las 4, la de la derecha, hacemos un punto alto a relieve. 1. Saltamos un punto detrás, porque esto es un punto, y ahí hacemos un punto bajo. Y ahora cogemos hilo y ves que aquí tienes 2, vamos a cruzarlos. Vamos primero a este de aquí, lo cojo por debajo, siempre, ¿eh? Punto alto, relieve por delante. Hago 1, cojo hilo y me voy al siguiente, por debajo, y 2. ¿Sí? Ahora aquí hago un punto, porque debo saltar 2, aquí tengo 2 puntos, salto 2, justo ahí en el centro hago un punto. Cojo hilo y me voy al otro vértice. Lo cojo por debajo, hago un punto alto a relieve por delante y aquí me deben quedar 2 puntos, 1 y 2. ¿Vale? Este es el punto Elizabeth, que lo tienes en el canal si te queda alguna duda. Cogemos lazada y directamente hacemos nuestro cableado, siempre igual. Un punto alto a relieve por delante, otro. Estamos en la parte frontal y fíjate, siempre hay que saltar 2 detrás y nos vamos directos al marcador, ¿vale? El marcador siempre nos te va a ayudar a verlo más claramente. ¿Qué hacemos cuando llegamos a la parte del punto nube y estamos en la parte de textura? Puntos bajos simplemente. ¿Y cuántos debemos tener? 19. Por tanto, los cuento. 1, 2, llego a mi punto nube, me salto estos 2 y en este 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, fíjate cómo va cuadrando, es muy bonito hacer este patrón, muy matemático, a mí me relaja muchísimo, me ha encantado. Bueno, que queda muy mal decir que me ha encantado el patrón que me he inventado yo, pero si es que si me gusta, ¿para qué voy a decir que no me gusta? Si no, tampoco te lo compartiría. Bueno, llegamos aquí a la zona del punto rombo y en el punto rombo ¿qué vamos a hacer? Lo mismo que hicimos aquí, lo vamos a hacer repetidamente otra vez, ¿vale? Punto bajo en el primer punto. Esto siempre los extremos igual, un punto bajo en el primer punto y un punto alto a relieve por delante en los 2 siguientes, montando así este cableado que conforma los
extremos del chal, de la estola. Entonces, ¿qué hacíamos aquí? Saltábamos 2 detrás, acuérdate siempre, y en los 2 siguientes 2 puntos bajos, 1 y 2. Hilo a la V de los 4, el primero, punto alto a relieve por delante. Sí, aquí, saltando 1 detrás, aquí, un punto bajo. ¿Qué hacíamos ahora? Lazada. Aquí tenemos la V, estas dos que están en el centro, las vamos a cruzar. Primero cogemos la de la izquierda, punto alto a relieve, y ahora cogemos la de la derecha, punto alto a relieve. Aquí, fíjate, si no quieres contar es justo ahí, en el centro del vértice, un punto bajo. Lazada y en este de aquí, otro punto alto. Es lo mismo que hemos hecho en el otro lado, ¿eh? Y aquí te deben quedar 2 puntos, 1 y 2. Y aquí en el extremo siempre igual. Nuestro punto cable, es decir, un punto alto a relieve por delante, otro más y acabamos con un punto bajo. Estamos acabando, casi. Venga, levantamos una cadena, giramos la labor. ¿Y qué hacemos cuando estamos en la parte de detrás y estamos en el trocito del punto rombo? Simplemente puntos bajos. Así que aquí llega mi punto número 16. Me coincide perfectamente con el marcador. Si lo necesitas, cambia el marcador de sitio. Y ahora fíjate, si no te acuerdas de esta fila, era la que empezaba con 2 puntos o con la de 4. Pues simplemente es contraria a la anterior, ¿vale? Ahora la bolita, ves que vamos colocándola en diferentes lugares. Por tanto, si ahora empezáramos con 4, la bolita nos va a caer encima de esta y no queremos eso, queremos el contrario. Por tanto, ¿de cómo vamos a empezar esta fila? Pues de 2. Ya te lo dice un poco el dibujo. Aquí nos tocará en esta fila hacer 2 puntos bajos y en el siguiente, ves que te va a caer justo encima del que tienes, no automáticamente después, sino el siguiente de abajo, ahí haríamos el punto nube. Es decir, que en esta fila empezamos con 2 puntos bajos, punto nube. Y luego ya la secuencia, que son, ya lo sabes, 3 puntos bajos, punto nube. Siempre que digo punto nube ya sabes que es un punto bajo, un punto alto y un punto bajo en el mismo punto de base. Y seguimos la secuencia. 1, 2 y 3 puntos bajos, punto nube. Tres puntos, 1, 2, 3. En el siguiente, punto nube. 1, 2. ¿Qué pasa aquí? Que llegamos al marcador. Hemos empezado con 2 puntos bajos, pues ¿cómo vamos a acabar? Con 4, ¿vale? Fíjate que cuadra perfectamente. Si hemos empezado con 2, vamos a acabar con 4 desde la última bolita. Si giras tu labor, esto debe quedarte así, siempre intercaladas las bolitas. Y llegamos a la parte del punto rombo, que ya sabes que lo único que hay que hacer son, desde el marcador hasta el final, puntos bajos y en total debes tener 16. Vamos, esta fila de reverso de nuestro trabajo, levantamos una cadena, giramos la labor y siempre empezamos igual, ¿eh? Un punto cuando estamos en la parte del punto rombo, siempre empezamos con una cadena, un punto bajo aquí y ya directamente cogemos lazada y nos vamos al cable. Por debajo, 1, 2 y 3 puntos, ¿vale? Siempre no te confundas y aquí me hagas 2 puntos, no, es 1, 2, 3. Bien, seguimos con el patrón del punto rombo. Lo que vamos a hacer aquí ahora, vamos a saltar como siempre 2 puntos detrás y vamos a hacer 1 y 2 puntos bajos. Ahora lo que vamos a hacer es 2 puntos altos que cierran juntos. Esto ya lo hemos hecho también en el punto que está en el canal, pero lo vamos a hacer, ¿de acuerdo? Juntas otra vez aquí. Tomamos lazada, aquí tenemos los 4, 1, 2, 3, 4. Vamos al de la derecha, fíjate, entro y hago un punto alto a relieve por delante, pero aquí me paro, no lo cierro. Vuelvo a coger hilo y ahora aquí tengo un cruce. ¿Cojo este? No. Cojo este. El de debajo. Ahí paso por debajo y hago un punto alto. Y ahora que me quedan aquí 3. Cierro y cierro. Esto es 2 puntos altos que cierran juntos. En el centro vamos a hacer 2 puntos bajos en la parte superior y lo mismo vamos a hacer aquí.
Cogemos hilo, fíjate que ahora sí que cogemos el cable que está por encima, este. Hacemos un punto alto a relieve que no cerramos, ahí, paramos, hilo y al siguiente vértice, o sea, al siguiente cable, punto alto y ahora cuando tenemos 3, 2 y 2. Ya hemos cerrado nuestro rombo, que como te digo está en el canal y espero que hayas hecho los deberes, así te lo sabrás muy bien. Y ahora aquí debemos tener 2 puntos, 1 y 2, hasta llegar a nuestro cable, que hacemos siempre igual. Un punto cable, 2 puntos cables y un punto aquí. Bien, ahora estamos en la parte donde las bolitas se ven y en esta parte lo único que hay que hacer son puntos bajos. Por tanto, 1, 2, 3, 4 y cada vez que llegamos a la bolita, de los 3, el último. 5, 6, 7, 8, 9, te parecerá 10, un poco pesado contar, pero de verdad es la forma de que te lo interiorices, el patrón. 12, de los 3 el último, 13, 14, 15, 16, 17. Cuando te interiorizas lo que estás haciendo, luego ya es mucho más sencillo, 18 y 19. Fíjate, siempre te tiene que cuadrar, ¿vale? En esta parte del punto nube lo único que hacemos es un punto bajo en cada punto, con la precaución de, como siempre te digo, en el punto nube coger solamente un punto, el último. Y en este lado vamos a hacer exactamente lo mismo que hemos hecho aquí. Vamos a hacerlo otra vez. En el primer punto, un punto bajo. Esto siempre igual. Lazada, no hacemos otro punto aquí, no. Nos vamos al cable directamente y hacemos 1 y 2 puntos cable. Ahora hacemos 1 y 2 puntos. Lazada, puntos altos que cierran juntos. Me voy al primero. Ahí me paro. Me voy al cruce y cojo, no este, no, el de debajo. ¿Ves que está ahí? Ahí. Y ahora paso, hago mi punto alto y cuando me quedan 3, paso por 2 y por 2. 2 puntos altos que cierran juntos. En el centro, 2 puntos bajos, 1 y 2. Y cierro el otro lado igual. Cojo lazada. Me voy ahora sí a esta que está encima. ¿Ves que está por encima? Cojo hilo, punto alto. No cierro, stop. Cojo hilo al otro. Hago como un punto alto y ahora cierro todos juntos. 1 y 2. Aquí me deben quedar 2 puntos. Esto es lo mismo que hemos hecho en el otro lado. Un poquito más lento. Y aquí, como siempre, igual nuestro cable. 2 puntos altos a relieve y acabamos con un punto, no te lo saltes, bajo. Siguiente fila, levantamos. ¿Y qué hacemos cuando estamos en la parte de atrás de nuestro punto rombo? Pues puntos bajos. ¿Cuántos debemos tener? 16. Pues pam, a contar. 1, 2, 3. También puedes tener tu marcador si quieres, pero bueno, es para que entiendas un poco lo que estamos haciendo, ¿vale? Debemos tener 16 puntos hasta llegar al marcador. Cuando estamos en la parte de detrás, las bolitas están allí, aquí lo único que tenemos que hacer es un punto bajo en cada punto. ¿O qué tenemos que hacer? No, tenemos que hacer las bolitas, ¿vale? Cuando las bolitas están allí, aquí tenemos que hacer las bolitas. Por tanto, aquí ya hemos hecho nuestros 16 puntos y ahora que nos tocará empezar la última, ¿te acuerdas que empezamos con 2 puntos, punto bolita? Pues ahora hacemos 4 puntos y aquí nuestra nube, ¿vale? Si lo giras, te tiene que coincidir, la bolita te tiene que coincidir no con el último que hicimos, sino con el de abajo. Eso es que lo estás haciendo bien, ¿vale? Pero bueno, en esta fila lo que nos toca es eso, empezar con 4 puntos bajos, punto nube. Y luego nuestra secuencia. 3 puntos bajos, solo cambiamos en el inicio y en el final. Luego siempre es 3 bolita, 3 bolita, ¿vale? Así es como se hace el punto nube. 1, 2, 3 puntos bajos, punto nube, es decir, punto bajo, punto alto, punto bajo en el mismo punto, uno, 2, 3, punto nube
Y como hemos empezado con 4, pues aquí te deben quedar 2 hasta llegar al marcador. Y ahí los tenemos. 1 y 2. 1 y 2. La parte de detrás de nuestro rombo simplemente son puntos bajos, por tanto, ¿qué vamos a hacer? 16 puntos bajos, los vamos contando. 1, 2, 3, 4. Llegando al final del patrón, en la siguiente fila empezamos siempre igual, levantamos una cadena, en el primer punto un punto bajo, lazada y nuestros 2 puntos cable. 1 y el siguiente, 2. Vale. Ahora vamos a hacer 4 puntos bajos. Saltamos 2 detrás, esto siempre. 1, 2, 3, 4. Y cogemos hilo. Vamos al vértice de este rombo y ahí hacemos un punto alto a relieve. Cogemos hilo y nos vamos al vértice del otro rombo. ¿Ves que cojo los dos, los dos por debajo y punto alto? Ya está cerrado nuestro rombo. ¿Qué tenemos que hacer aquí? 4 puntos hacia el otro lado. 1, 2, 3 y 4. Y nuestros extremos siempre igual. Esto siempre igual. Es decir, ahora tendríamos aquí nuestro punto cable. 1, 2 y nuestro punto del marcador. Vamos hacia el otro lado. Sabes que cuando estamos en la parte de las bolitas, ya no lo vamos a repetir otra vez, lo único que hay que hacer es un punto bajo en cada punto. Pues y aquí llegamos, yo no he movido el marcador, pero si lo hubieras movido lo tendrías aquí y hacemos un punto bajo, esto siempre igual, y nuestros 2 puntos cable. 1, 2 y 3. Y ahora exactamente lo mismo que hicimos aquí. Es decir, 1, 2, 3, 4 puntos bajos, cojo hilo en el vértice, es que cojo los dos por debajo, hago un punto alto a relieve por delante. Cojo hilo en el siguiente vértice, cojo los 2 y otro punto alto a relieve por delante. Y aquí acabo haciendo 1, 2, 3 y 4 puntos. Es exactamente lo mismo que hicimos aquí. Y siempre vamos a acabar igual, haciendo nuestro punto cable. Un punto cable, otro punto cable y no te olvides de nuestro último punto que está aquí y es un punto bajo. Hemos llegado casi al final. Levantamos una cadena. La parte de detrás de nuestro punto rombo siempre son puntos bajos, por tanto vamos a contar 16 puntos. Tengo aquí mi marcador, pero si lo quieres ir moviendo, en esta fila 16 puntos. Y ahora aquí nos encontramos con la de las bolitas. Por la parte de detrás de las bolitas debemos montarlas. Si te fijas, esta bolita siguiente no, la de abajo está aquí. Por tanto, si no te acuerdas, es fácil verlo porque son 2 puntos, 1 y 2. Ahora nos toca empezar con 2 en vez de con 4. Y seguidamente nuestro punto nube. Si no tienes, haces así, giras y ves que concuerda. No con la anterior, sino con la de abajo. Eso es que vas bien. Pero bueno, es simplemente una fila en la que empiezas con 2 y otra con 4. Y ahora ya no lo vamos a repetir porque ya te la sabes. Las secuencias son 3 puntos bajos, punto nube, 3 puntos bajos, punto nube. Y acabaremos con 1, 2, 3 y 4 puntos porque hemos empezado con 2. Desde nuestro marcador hacia el final deberemos tener nuevamente 16 puntos, lo mismo que hemos hecho aquí, ¿vale? Y ya estamos acabando nuestro patrón. Cuento mis puntos. Levantamos una cadena, giramos nuestra labor y última fila de nuestro punto rombo. En el primer punto ya lo sabes, un punto bajo. El primer punto, un punto bajo. Los puntos cable los cogemos igual. 1 y 2. Y nuestra última fila del punto rombo es muy sencilla. Es casi igual que la otra. Es decir, que hacíamos 4 puntos bajos. Sáltate siempre 2, estos 2 saltan 2 detrás. 1, 2, 3, 4 y aquí lo único que vamos a hacer es en esta, en vez de ir aquí, vamos a la de allí, hacemos nuestro punto alto a relieve y ahora cogemos hilo y nos vamos a la de aquí, con lo que de esta forma que hacemos, estamos cruzando
el rombo y volviendo al punto de partida. Y aquí 4 puntos más. 1, 2, 3, 4. Cuando llegamos a la parte trenzada, siempre igual. Un punto cable, otro punto cable y aquí un punto. Y ahora de aquí hacia el otro lado debemos contar y debemos tener 19 puntos. En el otro lado vamos a hacer lo mismo, un punto bajo, nuestro cableado, es el último punto del rombo, 4 puntos, 1, 2, 3, 4. Lazada de los dos, me voy al de la izquierda primero, hago un punto alto a relieve, cojo hilo y al de la derecha. Punto alto a relieve. Y 4 hacia el final. 1, 2, 3, 4. Y hemos acabado. Aquí ya tengo mi cable 1 y mi cable 2 y no me olvido de mi último punto. Ahí lo tengo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues vamos a repetir. El patrón consiste en repetir de la fila 4 a la fila 14 constantemente. ¿Cuántas veces? Para yo, que he hecho una estola de 1,60 m, he repetido 20 veces este rombo. Lo puedes hacer más largo o menos largo, lo único que vas a tener que hacer es repetir el patrón desde la fila 4 hasta la fila 14. Aquí, fíjate, está el cruce y ahora te voy a enseñar cómo seguimos, pero es repetir constantemente nuestras filas del patrón. Te muestro un poquito. Nuestro patrón empezaba en la fila en la que hacíamos un punto bajo, 2 cables, 3 puntos bajos y ahora aquí tomábamos lazada, nos íbamos aquí a esta hebrita de aquí, hacíamos nuestro punto cable. Esto es tirar hacia atrás del vídeo donde yo indico aquí empieza el patrón. 2 puntos bajos en el centro, punto cable en el siguiente y 3 puntos bajos hacia el otro lado. Ya verás que a medida que avances el proyecto, yo creo que lo vas a memorizar como son las filas. Las primeras quizá no, pero luego ya verás que es intuitivo. ¿Y ves qué estamos haciendo? Pues estamos volviendo a abrir. Esto es simplemente lo que tienes que hacer. Después harías la siguiente fila del patrón, la siguiente fila del patrón, tanto en la parte donde tenemos el trenzado como en la parte donde tenemos nuestros puntos nube, ¿vale? En este caso. Y así simplemente iríamos repitiendo tan largo como tú quisieras tu estola. Yo, como te digo, 20 veces he hecho el rombo y luego le he colocado estos botoncitos aquí que la verdad no he necesitado hacer ni ojal porque por el mismo punto del ganchillo los puedes colocar. Esto es opcional, pero la verdad es que queda súper chulo colocado de la parte frontal como si fuera un poncho, simplemente atando las partes delanteras. Te queda como un ponchito cerrado y más fácil de llevar. También le puedes dar vueltas al cuello y usarlo como bufanda. Déjame en comentarios cómo lo usarías tú, cómo lo vas a usar, si te ha gustado el proyecto y bueno, gracias por estar nuevamente conmigo. Espero que te haya gustado. Hasta pronto.